Muchachos, buenas noches. ¿Me confirman audio y video? Y la vieja lo levantó guapa. Muchachos, muy buenas noches. ¿Me confirman? ¿Me escuchan? ¿Me ven? ¿Sí? Buenas noches, profe. ¿El internet bien? Listo. Muchachos, hoy vamos a tener clase de un tema que es muy importante. Los derechos humanos siempre han sido como una pieza fundamental en todas las preguntas, porque de él se desprenden, digamos, la actividad propia o la actividad de policía, ¿cierto? Los procedimientos tienen que estar enmarcados y, digamos, que cumpliendo estos derechos humanos. Entonces, digamos, el año anterior dieron a estudiar el derecho humanos, todo el sistema interamericano y todas las instituciones. Este año, pues, solicitan estudiar la cartilla, pero esta cartilla también viene a hablar de estas instituciones, pero también se enmarca sobre todo es en el procedimiento, en la actividad de policía como tal. Nos habla de algunas circunstancias, de algunas prohibiciones que se tienen por los derechos humanos. La profe, ya confirmamos, hoy vamos a tener clase con una profe. Ella maneja muy bien el tema de los derechos humanos. Espera. Sí. Ella maneja muy bien el tema de derechos humanos y es importante estos derechos humanos también aplicarlos, digamos, en todas las preguntas que vengan respecto a la atención al ciudadano y la atención o el acompañamiento que se hace en las protestas, ¿cierto? Toda la manifestación pacífica. Espere. Espere que no entra normal, tiene que entrar con... A ver, espere. Buenas noches, profe. Buenas noches, Mayon. Bueno, entonces tenemos que verificar estos derechos humanos en toda la aplicación propia, digamos, tanto de la temática de derechos humanos de la Constitución, pero también en la que tiene que ver con el acompañamiento a este derecho de la protesta pacífica, ¿cierto? Pública y pacífica. Y de este tema tenemos bastantes, y también en la aplicación de el uso de la fuerza. La cartilla también nos enmarca en el registro a persona, en el registro de vehículos, ¿cierto? Y lo que tiene que ver con el procedimiento, bueno, el traslado para procedimiento policivo y el traslado por protección, ¿cierto? Nos va a dar unos conceptos y nos va a decir, venga, esto no se puede porque los derechos humanos prohíben esto, no abusen, ¿cierto? No lo deja entrar. Muchachos, es que está muy raro, no he podido ingresar la profe. Espera un momentico. No puede ingresar. La realidad ahí está bien. 95.
Sí. Pues, pero muchacho, un momentico que la profe tiene dificultades para ingresar. Con el link no puede. Lo importante, digamos que esta cartilla habla de eso, ¿cierto? El traslado para procedimiento policivo y el traslado por protección. Y hace las salvedades. Ese tema como tal viene siendo el código, ¿cierto? Pero dentro de la cartilla está eso. Entonces, este año sí o sí tiene que salir una pregunta, sea por el código o sea por los derechos humanos, sobre alguno de los dos, traslado para, por protección o el traslado para procedimiento policivo. Hicimos las salvedades, ¿cierto? El traslado para procedimiento policivo es solamente para hacer una orden de comparendo, no es para hacer una captura o realizar otra diligencia, es para una orden de comparendo y única y exclusivamente cuando no se puede hacer en el lugar por motivos que no son atribuibles a la Policía Nacional. ¿Cierto? El traslado por protección para garantizar la vida, la integridad de esa persona o de otras personas, ¿cierto? De un tercero. Se hace es con ese fin, no con el fin de educarlo, no con el fin no, de retenerlo, para enseñarle y esto no, ¿cierto? Se hace con el fin de protegerle la integridad de esa persona o a quien él puede agredir. Em, Puede ser que esta persona esté intoxicado, esté drogado, ¿cierto? Bueno, intoxicado con bebidas embriagantes, puede estar demasiado ebrio, borracho, ¿cierto? Entonces, toca garantizarle la integridad y la vida de esa persona. En las ciudades donde no hay CTPs, pues no se va a hacer este traslado, ¿cierto? A menos que sea muy, o sea, un caso excepcional, ¿cierto? Que sea muy importante, lo que vamos a hacer es llevarlo hacia un familiar o llevarlo a un centro asistencial. La norma dice que nunca, por ningún motivo, así dice, por ningún motivo se debe llevar a una instalación policial, a una estación de policía. No se debe llevar, ¿cierto? Siempre que hablamos de eso, algunos salen y dicen, profe, pero es que si lo van a alentar o si necesitamos llevarlo, y bueno, en un caso muy excepcional, pero tiene que blindar ese procedimiento, llamar al personero y decir, venga, mire, es que vamos a hacer esto, estamos haciendo esto, para que usted nos dé la garantía, la transparencia de ese procedimiento, ¿cierto? Y digamos que muchos dicen, no, pero es que nosotros siempre lo hacemos, no pasa nada, pero les he dicho varias veces que, digamos, no es deber ser, pero algunas cosas o algunos procedimientos en la vida real, digamos que tienen o se hacen de alguna forma, y en la norma lo dice que no se puede de esta manera. Espere que la profe no logra ingresar. No sé cuál será el problema. Que yo le estoy enviando pues el código de la clase. No ha podido. También cuando vimos uso de la fuerza, vimos una sentencia, ¿cierto? En la cual hicimos la salvedad o la aclaración porque solicitaban verificar ellos, ¿cierto? Verificaban ver eh, o que se aclarara un artículo del Código de Procedimiento Penal donde se decía que se debía hacer el registro personal, la inspección, ¿cierto? Corporal y registro a vehículo. Entonces decía, venga, esto es muy invasivo, esto va en contra, verifiquen esa situación y
el órgano, ¿cierto? De cierre, en este caso, verificó y dijo, no, está bien, el registro a vehículo que se debe dar. Profe, ¿Cierto? ese le entrecortó. Listo. Ah, listo. Entonces, el concepto que dio el órgano de cierre fue, dijo, venga, pues vamos a verificar el registro de vehículos, ¿cierto? Vamos a registrar, vamos a verificar ese eh, registro a persona, dice registro personal y la inspección corporal. Señor, ¿está cortando? Y dijo, no, está bien, ese registro a vehículos está bien, es un procedimiento que está bien, no es, digamos, no viola ningún derecho, entonces no hay ningún inconveniente, ¿cierto? Que no me abra la puerta. El registro a persona también es, digamos que no hay eh, ningún inconveniente con él porque no es invasivo. Los otros dos que requieren una autorización previa judicial, ¿cierto? Se verificaron y también dijo el órgano, pues esto es solamente cuando haya una investigación judicial, en todo caso, ¿cierto? Se debe dar garantía a este procedimiento. No en todos los casos se debe utilizar porque se viola la intimidad de las personas, ¿cierto? Pero también no lo dejó inasequible, lo dejó, ese artículo parcialmente dijo esto está bien, esto está mal, y ya, digamos como el modo de utilizarse en el procedimiento. Estoy esperando un momentico que ingrese la profe y tiene problemas para ingresar a la sala. De los órganos que verifican los derechos humanos, muchachos, eh, las preguntas siempre van a tender a verificar esto. Y si se debe primero ver el caso en los juzgados, ¿cierto? O a término nacional, para poder ir a internacional o puede ir directamente a una, sí, a una fase o a una etapa internacional. La respuesta a esto es que siempre, digamos, la ropa sucia se lava en casa. Siempre los casos primero se tienen que verificar internamente, no saltarse, digamos, ese proceso. Internamente se van a verificar y después que se logre verificar ese caso, ahí sí podríamos ir a una instancia internacional. Primero se tienen que agotar todos los procesos, digamos, el orden normal judicial para lograr después ir a una etapa internacional, ¿cierto? A nosotros nos corresponde el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos. Este sistema, pues decíamos que todo sistema es un conjunto de órganos, o, ¿cierto?, que trabajan en pro de una actividad, una función, ¿cierto? Entonces, dentro de este Sistema Interamericano de Derechos Humanos está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana. La comisión, hagamos un ejemplo que sea una fiscalía, ¿cierto? Ella va a ir al campo a verificar la situación de la violación de derechos, ¿cierto? Va a hacer investigación y va a aportar a la corte. ¿Me corta? Un momento. Profe, está como mala la señal, se le para mucho los videos. Curso, la señal está muy maluca. Profe, ¿se perdió, profe? Listo. ¿Me escuchan bien ahí? No.
¿Sí escuchan bien? Con dificultad, profe, se le escucha entrecortado. Se le escucha que recortado, profe. Voy a ver si cambio entonces. Se corta. Espere, cambio de la... Muy raro. Espere. La profe tampoco ha logrado ingresar. Ahí. Eso ahí. Listo, profe. Entonces, si está grabando, estoy grabando yo acá. Ahí. eh, porque- Ya. Listo. Sí. Derechos humanos. Era el micrófono. Muchachos, por favor, manejemos el micrófono. Yo siempre estoy atento a... Profe, ahorita sí se ve bien. Listo. Yo siempre estoy atento a silenciarlo, pero como la sala la creó la profe, no me deja silenciarlos. Entonces, estemos muy atentos al micrófono para no interrumpir. Listo, profe, ya podemos iniciar. Ok, vamos a esperar. ¿Todos me escuchan? Sí, profe. Listo. Si me escuchan entrecortado o algo, me avisan. Bueno, vamos a minimizar esto aquí. Listo. Bueno, muchachos, buenas noches. Mucho gusto, me presento. Ahorita no voy a prender cámara porque estamos así, porque los recursos están bastante cansones. A lo último, pues ya me verán. Mi nombre es Sharon Moreno del Valle. Yo soy abogada de profesión, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Colombia. El pregrado pues lo cursé en la Universidad de Pamplona. Hoy vamos a estar hablando del servicio de policía en el marco de los derechos humanos. Entonces, vamos a tener los contenidos, ¿sí? Primero vamos a tener un contexto, luego vamos a tener una charla más de lo que es el Departamento de Policía como tal, Departamento Nacional de Policía y su colaboración con los derechos humanos, bueno, todo lo que están viendo en pantalla, marco jurídico, cooperación nacional e internacional, definiciones, principios, fuentes, diferencias, que sí, que no debemos hacer. ¿Listo? Primero que todo, quiero advertirles que voy a utilizar unos casos en donde pues la actividad de policía no va a ser tan resaltada. ¿Eso por qué lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer para que ustedes tengan claro qué no podemos hacer. ¿Por qué? Porque probablemente ustedes en el examen, ¿me están escuchando? Sí, profe. Listo. ¿Por, ¿Por qué? Porque probablemente en el examen se van a encontrar con dos tipos de preguntas. Bueno, acostumbran a hacer 4 tipos de preguntas. Yo que llevo ya como 10 exámenes de la Comisión Nacional del Servicio Civil, puede que no sea con la comisión, pero todos manejan como ese tipo de pruebas que es más o menos parecidas a las ICFES. Entonces, se van a encontrar con el ABCD, que es de opción múltiple con única respuesta. Se van a encontrar con preguntas situacionales. ¿Cuáles son esas preguntas situacionales en las que ustedes se ponen un caso?
por decir que hicieron una captura, que no le leyeron los derechos a fulano de tal, en fin, y de ese solo caso le pueden sacar por lo menos de 2 a 3 hasta 5 preguntas. Entonces, por eso vamos a hacer esos ejemplos. Y lo importante es que tengamos los conceptos claros. ¿Listo? Si estoy hablando muy rápido, me dicen. Si no entienden algo, me dicen que yo con mucho gusto les repito, ¿vale? Linda. Bueno, No, profe, ahí vamos bien. listo. Entonces, el derecho a veces no es tan de que me sepa todo lo que está en la norma. Y yo nunca lo vi así, nunca lo veo como tal. El derecho es de lectura, interpretación y mucho sentido común, muchachos. Por eso cuando ustedes se enfrenten a estas preguntas en las que van a ver relacionados a asuntos de leyes, a veces ustedes no van a saber cuál es la norma, pero sí van a saber el sentido común. ¿Por qué? Porque todo se rige por unos principios, ¿cierto? ¿Cuáles son esos principios? Los constitucionales. ¿Cuáles son? La legalidad, la imparcialidad, ¿cierto? La protección de los derechos fundamentales. ¿Cuáles son esos? Que la dignidad humana, la libertad, que la persona tenga derecho a hacer llamadas, que la persona tenga derecho a avisarle a otro familiar la situación por la que enfrenta, el respeto por los derechos a la integridad personal como la vida, la expresión, la comunicación, la dignidad y la privacidad, ¿cierto? Mientras que ustedes tengan sentido común, van a poder aplicar todas estas situaciones. Listo. Entonces empecemos por un breve contexto que tenemos aquí en pantalla. Es básicamente que ustedes como efectivos de la policía habitan en la extensión del territorio nacional. Y siempre que ustedes hacen su actividad de policía, siempre, siempre, muchachos, están los derechos humanos rondando por ahí. ¿Por qué? Porque ustedes, la autoridad más inmediata y más cercana que nosotros, los civiles, tenemos, ¿sí? ¿Y por qué? Porque ustedes están ahí, porque ustedes tienen muchas funciones. Tienen la función comunitaria, la función de la detección y la disminución del crimen, la de ser los primeros agentes o las primeras instituciones que hacen cumplir la ley. Y de eso, dentro del cumplimiento de la ley, hay muchas restricciones. Entonces, por eso, siempre la actividad que ustedes vayan a hacer, cualquiera que sea, desde la imposición de un comparendo, desde el requerimiento de documentos de identificación de una persona, desde prestar ayuda a voces de auxilio, desde prestar ayuda a personas vulnerables, siempre van a estar rodeados de lo que son las libertades, los ejercicios de las libertades y los derechos de las personas. ¿Sí? Entonces, empezamos con esto muy importante. Dentro del Departamento Nacional de Policía, tenemos las propias herramientas que nos acercan a los derechos humanos. ¿Cuáles son? Ustedes dentro de su organismo tienen una célula muy importante que es el comisionado para los derechos humanos. Este comisionado se creó en el decreto 113 del 25 de enero de 2022. Ese fue un boom que estalló después de lo que ustedes saben que sucedió en noviembre y octubre de 2021, que fueron los paros de las reformas del expresidente Duque. Entonces, en ese estallido social donde hubo tantos procesos disciplinarios, tantas lesiones personales, tantas hecatombes humanas y de ustedes como en el servicio también se vieron afectados, hombre, dice, mire, tenemos que hacer algo porque la policía está fallando, estamos fallando nosotros como civiles, está fallando la policía también. Hombre, hay que capacitar, hay que reforzar esa parte del departamento de policía. Entonces se crea ese comisionado de los derechos humanos dentro de la Policía Nacional y para la Policía Nacional. ¿Con qué objetivo, muchachos? Pues se encarga de diseñar esas políticas o de dinamizar los procesos de promoción y difusión de los derechos humanos dentro de la Policía Nacional y hacer esos trabajos articulados de seguimiento de casos, de la promoción y de buscar los sistemas internacionales de que ustedes puedan hacer intercambios
con policías de otros países para que conozcan el ejercicio, el alcance y el marco de esos derechos. Ese comisionado cuenta con dos dependencias, uno que es el observatorio y otro que es el grupo de género. En el observatorio encontramos, por supuesto, ese análisis de los fenómenos sociales como tal. ¿Qué es? Que en cada caso, o ya sean por las denuncias de los ciudadanos, por hechos noticiosos de los medios de comunicación, que dicen, no, mire, está pasando tal situación en la que se me están siendo vulnerados a mí como civil el derecho, te reporto este caso Policía Nacional para además de lo pertinente disciplinario, etc., tú lleves un estándar de lo que está sucediendo y mires en qué estás fallando y puedas corregir, ¿sí? Y tenemos este otro grupo de género que ya implementa líneas de acción de carácter enfocado. Por decir, un enfoque, hagamos algo que está en el boom, que es lo de ahorita, la comunidad LGTBI. Entonces, vamos a enfocarnos en ellos porque estamos viendo que hay un alto índice de vulneración de los derechos humanos, ya sea entre ellos mismos o entre los procesos policiales que se están haciendo. ¿Sí? Y todo eso se somete, ya el grupo de género es como una unidad investigativa donde se relacionan más con grupos focales que ya son estandarizados e identificados. Seguimos entonces con el marco jurídico interno, es decir, colombiano. El primero que tenemos es la Constitución del 91, nuestra Carta Magna. En su artículo 93, aunque no lo dice de manera taxativa, ese artículo 93, nosotros en la jurisprudencia, acá la parte de los jueces, abogados, etc., hemos denominado a ese artículo 93 de la Constitución el bloque de constitucionalidad. ¿Por qué? Porque básicamente ese artículo prohíbe la limitación de los derechos humanos en cualquier actividad que tenga el país, inclusive en los estados de excepción. Y deben prevalecer siempre, tanto los derechos como los deberes de los ciudadanos. Y dice, se interpretará la Constitución o la Carta Magna se interpretará de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. ¿Cierto? Ahí nos dice, mire, y es que ustedes miran la Constitución, los artículos del 11 al 44, 43, y miran la Declaración Universal de los Derechos Humanos y ven que es lo mismo. Y así pasa en la Constitución de Chile, y así pasa en la de México, en la de Venezuela, y así pasa en todas las constituciones del mundo. Claro que habrá países que ahorita se encuentran en una inaplicabilidad de los derechos humanos, por ejemplo, Ucrania con todo este conflicto armado. Bueno, no nos vamos a meter porque es más adelante, vamos a ver esa diferencia. ¿Sí? Escuché que alguien me iba a decir algo. ¿Me están escuchando? Sí, profe, sí, claro que sí. Profe. Luego, perdón, aquí dice es de 1931, dice 19.000, pero es 1931. De la Constitución sigue la ley 62 de 1931, en donde se establece esa actividad, ¿cierto?, de la policía para proteger los derechos fundamentales, tal cual como están en la Constitución política. O sea, esa ley refuerza lo ya dicho por el artículo 93. Luego nos sigue la 1801 del 2016, el mal llamado Código de Policía, siendo que no es así. Se llama Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Por qué? Porque no solo lo rige a ustedes, nos rige a todos nosotros. Fuera Código de Policía, si fuera solo de aplicabilidad dentro de la institución, pero no. Es de seguridad y convivencia ciudadana.
que les da un gran margen y campo de acción a ustedes, desde la imposición de las medidas correctivas, desde las diligencias, con el tema de la inspección de policía, los procedimientos y todo, pero se llama Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que básicamente pues ustedes lo deben conocer prácticamente que a la perfección. Seguimos con la 2179 de diciembre de 2021. Ese fue el primer hito que desarrolla los paros de octubre y noviembre de 2021, donde se dice, hey, está pasando esto, la ONU miró los paros, se están viendo unos casos terribles de agresión, de exacerbación del poder, entonces hay que capacitar a la Policía Nacional porque algo está fallando, ¿sí? Entonces ustedes dirán, ay no, pero es que nos da muy duro a nosotros, muchachos. Eso es tan básico como la diferencia de saber que ustedes son servidores públicos y que indistintamente ante todo, y lo digo porque yo tal vez aspiro alguna vez a ser juez, me gusta ese tema, entonces a nosotros los que queremos ser o seremos y los que son servidores públicos, hay un tema muy amplio y muy fuerte ahí, es que por ser servidores públicos se nos exige más, porque el Estado nos capacita, el Estado aporta en meritocracia, el Estado, etc., indistintamente de que sea muy duro ascender o ingresar o esta cosa, pero sí por la calidad de ser servidores públicos, por qué cuidamos, por qué servimos. Entonces, se nos ponen unos agravantes ahí, y es que cualquier otro delito que sea cometido por un funcionario público en ejercicio de sus funciones, eso es un agravante. Entonces, tal vez la gente dice, ay, pero ¿por qué no, sí, pero es que a la policía o el ejército, pero la guerrilla no, pero las BACRIM no, no sé qué? Es tan sencillo como es que tenemos la formación para saber que el principio constitucional de nosotros es servir a la patria y proteger a los civiles. Y vamos a una escuela, tenemos un curso de formación, nos forman en, qué sé yo, no sé qué materias vean ustedes allá dentro, pero sí sé que los capacitan en el sistema penal de acusación, que los capacitan en derechos humanos, en, en policía judicial, en tantas otras cosas. Entonces, eso crea la diferencia porque constitucionalmente los que están llamados a proteger la vida son ustedes. Entonces, el civil o la comunidad, porque los guerrillos y las BACRIM siempre han sido criminales, pero ustedes no, ustedes son el lado bueno de la película. Entonces, recae la norma ahí en decir, ven, tú me sirves a mí, la patria te forma, de tal, y pues yo no puedo permitir que tú cometas un agravante cuando de tu ejercicio, de tus funciones depende la protección de la seguridad y la vida. Y si tú infringes eso, pues dejas de estar del lado bueno, y al dejar de estar del lado bueno te da una sanción un poco más dura, más testaruda. Y por último, la 2196 del 2022, que es un refuerzo a las anteriores, donde se establece el estatuto disciplinario policial. No sé cómo vayan con eso dentro de la institución, cómo se lo van socializando, si ya están aplicando las sanciones, porque eso es prácticamente nuevecito, ¿sí? Entonces, se empiezan a sancionar más con el tema de los derechos humanos, se vuelven un plus relevante para el tema de las sanciones disciplinarias de ustedes como servidores, ¿sí? Entonces ya se tiene, dentro de esa ley se tiene más en cuenta las convenciones, las declaraciones que han ratificado en Colombia, y te dicen como que esto es lo que usted puede hacer, lo que no puede hacer, y lo que hace, pues le va porque ya, y es algo muy simple como que para poder aplicarles esto, primero los tienen que capacitar, porque yo no puedo sancionar a alguien que no conoce la norma o que yo no he capacitado para que funcione con base a unas instrucciones, ¿sí? Esa ley la 2196 establece algo muy importante,
y es que establece una figura institucional que se denomina el inspector delegado especial para la manifestación pública, todo a raíz de lo que pasó en los paros. Entonces, ya se hace como, pues ustedes me corregirán, creo que es un puesto de mando unificado, si no me equivoco, que es lo que se hace para planear. Y, Sí. bueno, se hace el puesto de mando unificado, que es lo que se hace para planear como todos los imprevistos, las cuestiones de orden público que se van a adelantar o que se tienen previstas. Este inspector delegado debe tener una formación especial en derechos humanos. Sí, no puede ser cualquier agente de policía, sino que debe tener una formación especial. Ya eso lo determina la misma ley, que sería bueno pues que se echen una pasadita por ahí o busquen una ficha técnica para que al menos instruyan, porque es muy berraco uno grabarse toda esta vaina para ir a un examen. O sea, eso, usted estudia, hermano, y cuando llega ya al examen, allá se encuentra con cosas que, mejor dicho, entonces es bueno como saber e instruirse porque es imposible memorizar y tener aquí en el disco duro todo lo que uno, ¿sí? Listo. Entonces, desde la cooperación nacional e internacional, eh, perdón, seguimos con la ley anterior, con la 2196. Esta 2196 establece eh, cuatro, cuatro pilares importantes para el tema de la implicación y la aplicación o formación de los derechos humanos para ese tema sancionatorio, y es los procedimientos operacionales, el conocimiento teórico del derecho como tal, del derecho humano, la capacidad de aplicar ese conocimiento, es decir, los deben entrenar y los deben equipar, y también un cumplimiento efectivo del derecho y de la doctrina, es decir, capacitarlos en ser claros con ustedes y decirles, miren, esto no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque estas son las consecuencias. Y no son solamente consecuencias disciplinarias para ustedes, sino consecuencias sociales, ¿sí? No solo se ven afectados ustedes, sino el civil como tal. Respecto a la cooperación nacional e internacional, es que de veras, muchachos, que es mucho tema, es bastante tema. La Universidad Javeriana juega un papel muy importante, perdón, la Universidad del Rosario. Ha establecido un par de estudios y documentos, ha hecho una serie de investigaciones, de cartillas, y ha aportado conceptos al Departamento Nacional de Policía para implementar todas estas políticas de derechos humanos dentro de la institución, ¿sí? Y en materia internacional se están haciendo los intercambios que ya yo les decía, de la policía colombiana con policía de otros países, ¿sí? Y también las capacitaciones, conceptos y estudios del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la OEA, de la ONU, de la Organización Internacional de las Migraciones, del Centro de Ginebra para la Gobernanza de la Seguridad, en fin, un montón de instituciones. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué son los derechos humanos? Pues muchachos, siempre nos dicen que es un conjunto de normas, sí, es un conjunto de normas, pero ¿de qué? Sencillo, un conjunto de normas que alberga todas esas facultades, ¿sí? Todos eso esencial a la vida de la persona, que es que la dignidad, la libertad, la igualdad y esa dignidad humana y personalísima, reconocidas positivamente. Cuando digo positivamente no hablo de la actitud, sino el positivismo del derecho, es decir, que son ciertos y reales, que están consagrados en un documento y que pueden ser exigibles. ¿Y cuáles son esas características? ¿Por qué se conocen esos derechos humanos? La primera característica es que es individual.
todos y cada uno de los individuos sobre la faz de la tierra y de los países que hayan ratificado tratados y convenciones de derechos humanos tienen por el mero hecho de existir, esos derechos. Son interdependientes porque a pesar de que cada uno se define en la libertad, la igualdad, la dignidad, la vida, no pueden existir uno sin el otro, porque incluso entre ellos se ponderan, si yo no tengo vida, ¿cómo voy a poder disfrutar de los otros derechos? ¿Sí? Son indivisibles, son irrenunciables, porque yo no puedo renunciar a ellos, ya que yo nazco con esos derechos, no puedo decir como que hay, por decir la nacionalidad, no, yo renuncio a eso, o yo renuncio a la herencia, no es así tan sencillo. Y son intransferibles e inalienables, porque son solo míos, yo no puedo negociar mis derechos con otras personas. Y por supuesto, lo más importante, son exigibles. ¿Por qué? Porque están en un cuerpo normativo, porque reposan, porque hay un sistema que me va a brindar una garantía del debido proceso, de la defensa técnica, etc. Y yo puedo exigirlos ante la autoridad competente de mi país o a nivel internacional. Y para estos derechos es muy importante un principio en derecho internacional que se llama el principio de la progresividad. Ese principio implica un crecimiento gradual de la erradicación de todos esos derechos. Es tan sencillo y ese crecimiento gradual o la mejora gradual para la garantía y el cumplimiento de esos derechos humanos se hace de manera paulatina y no permite la regresividad, por eso se llama progresividad. Entonces, por ejemplo, un caso claro para esto. ¿Por qué? A mí me da mucha risa con los políticos y la gente se vuelve loca con eso. Y dicen, no, es que mire, yo voy a ir al Congreso y voy a, el tema de la cadena perpetua y de la pena de muerte para los violadores de niños y los feminicidas y etc. Eso taxativamente no se puede. Colombia tiene aproximadamente, creo que son unos veintitantos por ahí pasos de derecho internacional, porque hay muchos, no solamente de derechos humanos, sino de mercadotecnia, de un montón de cosas, de acuerdos internacionales ratificados. Entonces, aceptar la pena de muerte y la cadena perpetua en Colombia es implicar que Colombia tiene que renunciar a todos los tratados y convenciones de derechos humanos. Entonces, eso es imposible. Y entonces me da mucha risa porque usan eso como caballo de batalla y cuando es claro que el principio de progresividad lo dice. Una vez Colombia ratifica la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 93 de la Constitución, que dice que no habrá pena de muerte y que no habrá cadena perpetua, ¿cierto? Y que también en la Constitución, en sus artículos, lo dice, al igual que en la Declaración Universal. O sea, eso es, antes Colombia tiene que hacer todo lo posible para no caray, ya el Zoom está avisando que me estoy quedando sin tiempo. Entonces, es casi que imposible, es casi que imposible renunciar a ello cuando ya la norma internacional me está diciendo, mire, si usted va a ratificar los acuerdos internacionales, este es el principio base aquí, progresividad. Tiene que aumentar hacia adelante haciendo actuaciones progresivas en pro de la garantía de esos derechos. No puede ir hacia atrás. Y tiene que hacerlos por un procedimiento expedito, eficaz y rápido. ¿Y eso cómo es? A través de la Constitución. Muchachos, vamos a ver cómo podemos aquí poder volver a cuadrar esto de la reunión. Peláez, no sé si esta vez envías el link tú, a ver si puedo yo entrar desde tu enlace. Que nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a ver. Voy a actualizar esto. Profe, o sea, ¿nos toca salir de la clase? Sí, porque el tiempo del este se venció. Ya voy a actualizar con Pex y ya volvemos y nos conectamos. Espérenme. Listo.
Denme un segundo, un segundo. Sí, porque ya me está pidiendo que actualice la... Vamos a compartir pantalla entonces. ¿Listo, profe? ¿Este es mi mismo link o es tuyo? No, el tuyo. Ya ahí Dale. compartió. Ahí compartió. Entonces estamos en... Ahí ya se ve la diapositiva. Listo. Continuamos. Listo, déjame ver. Y vamos por... Ya eso lo vimos y vamos por... Estábamos hablando de esto, ¿cierto? De las características y todo este cuento. Estamos hablando del principio de progresividad. Entonces, Ahí vamos. como les decía, muchachos, es el principio de progresividad, esa es simplemente, simple y llanamente la razón por la cual pues no puede existir en Colombia ni la cadena perpetua ni la pena de muerte. Y no va a existir hasta que Colombia renuncie a todos los tratados de derecho internacional. ¿Sí? Entonces, bueno, entremos en materia. Resulta y pasa, muchachos, que dentro de este marco de los derechos humanos tenemos, a veces encontramos textos de investigación y vemos el DH, el DIDA, el DIH y el DHDH. Pues resulta, perdón, el DH, el DIH y el DIDH. Entonces, el primero son los derechos humanos, segundo, derecho internacional humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos. El primero es básicamente y sencillamente de hablar. Empecemos primero por lo que todos tres se parecen. Todos tres hacen parte del derecho internacional. Es decir, tienen casi que los mismos principios y características dentro del sistema normativo que nos abarca a todos los que estamos aquí sobre la faz de la Tierra. ¿Sí? Implica que a pesar de todas las particularidades que puedan haber en los territorios, cada territorio debe garantizar el cumplimiento y la efectividad de estos por medio de sistemas, ¿sí? De sistemas de aplicación de las normas. Esto lo vamos a ver más adelante, que tenemos el sistema europeo, el sistema africano y el sistema interamericano, ¿cierto? Ambos tienen como consecuencia, todos tres tienen como consecuencia que la violación de cualquiera de estas normas es causal de responsabilidad internacional, tanto para individuos o para cuerpos colegiados estatales, llámese Policía Nacional, Ejército, Ministerios, Rama Judicial, Departamento Nacional, Departamento para la Prosperidad Social, no importa el que sea, siempre van a tener efectos. Todos estos sistemas normativos tienen como esencia restringir las facultades que el Estado tiene sobre nosotros, los individuos, y su soberanía, es decir, que no abusen de nosotros como personas y como ustedes, que también son, aparte que tienen su calidad de servidores y todos indistintamente están protegidos y amparados por estos sistemas de derechos internacionales. ¿Sí? Bueno, entonces empecemos por la diferencia que hay entre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Directamente, los derechos humanos son exigibles comúnmente en todos los tiempos, en tiempos de paz principalmente, porque nos hablan de la libertad, de la seguridad, de la salud, de la vida, de la libertad de expresión, del debido proceso, de la paz, de la sana convivencia. Pero el derecho internacional humanitario sí se aplica únicamente en los tiempos de guerra, y es decir, en los tiempos de conflicto armado. Los derechos humanos se gestaron
en el orden interno de los derechos de los estados. ¿Cómo? Pues está la Declaración de los Derechos Humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cada estado, ¿cierto?, diseñó de manera interna la propia normativa por medio de la cual adoptan y garantizan por sistemas nacionales jurídicos esos derechos. ¿Cómo lo hacemos nosotros acá en Colombia? Por medio de la Constitución, ¿sí? Y de las leyes estatutarias. ¿Cuáles son las leyes estatutarias? Por ejemplo, esta ley, ahorita se me olvida, el decreto 2150 y algo, que es el que establece y reglamenta la acción de tutela, ¿cierto? O tenemos la ley 1755 del derecho de petición, o sea, se encargan de establecer todo un andamiaje jurídico para la protección de esos derechos humanos que básicamente son los mismos derechos fundamentales, ¿sí? El derecho internacional humanitario sí cumple otra clase de relaciones. ¿Y cuáles son esas clases de relaciones? Que sí está consagrado en un derecho internacional. No se adopta por sistemas internos. Claro que sí, el sistema interno debe funcionar en correlación, cooperatividad y coherencia con ese derecho internacional humanitario. Por ejemplo, en nuestro Código Penal, casi todos los presupuestos eh, del derecho procesal y esencial del derecho penal vienen de dónde? Del Pacto de Ginebra, del Estatuto de Roma y de todas esas demás convenciones para el tema de presos, de crímenes, de delitos y etc. ¿Sí? Entonces, eso por un lado. Y el derecho internacional de los derechos humanos resulta ser toda esa sopa cósmica de esa normatividad que se hacen por costumbres, por comportamientos, para ambas, tanto para nosotros como los beligerantes que participan, ¿cierto? Porque ellos también, a pesar de que son criminales y que están por fuera del cumplimiento de las normas, también son seres humanos, los cuales hacen parte de esta esfera terráquea y también, pues, tienen, a pesar de eso y de que puedan caer en guerras, eh, tienen un sistema de derechos que los protegen. Por ejemplo, eh, no sé si ustedes, yo me imagino que sí, obviamente los capacitan en eso, pero cuando están en un combate y uno de los dos bandos o de los dos grupos que están ya han sacado banderas blancas, ¿cierto? Ya han sacado banderas blancas y dicen, hey, ya nos rendimos, ya no sé qué. Es un delito de carácter internacional que si ese grupo beligerante ya se rindió, eh, los grupos, las fuerzas militares se aprovechen de esa ventaja, ¿sí? Y los ultimen. Entonces, hasta las guerras tienen ciertas limitaciones. Y eso pasa con las guerrillas, ¿por qué? Porque las guerrillas sí están organizadas por mandos, como nuestras fuerzas militares. Ellos tienen su cabeza, tienen los que les siguen, tienen los que les da hay una transversalidad y una jerarquía. Y el carácter del nacimiento de ellas, aunque obviamente aquí todos sabemos, para nadie es un secreto que ellas se financian con el narcotráfico y todas esas cosas, el origen del nacimiento de las guerrillas son los delitos políticos. ¿Quién me recuerda cuáles son los delitos políticos? Está la sonada, ¿cuál es la otra? ¿Sí me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe, claro, sí, señora. Pregunta, ¿cuáles son esos delitos políticos en Colombia? ¿Cómo es la pregunta, profe? Es una pregunta, sí, señor. La rebelión, ¿Cómo es, profe? No entendí. ¿Cuáles son los delitos políticos en Colombia? la rebelión, Nada, por ahí me dijeron la rebelión. Muy bien.
la sedición y la conspiración, ¿no? Son 4. Entonces, por eso es que las guerrillas, y porque así lo establece el Estatuto de Roma y el Pacto de Ginebra, ¿cierto? Y los derechos internacionales humanitarios, y es que esos grupos beligerantes, porque ellos son grupos beligerantes, ¿por qué? Porque ellos nacen y se amparan bajo la comisión de esos delitos políticos, ¿cierto? Porque ¿cuál es el objetivo esencial de ellos? Que el Estado caiga para ellos apoderarse, ¿cierto? Para ellos tener voz y voto. Entonces, por eso es que a ellos sí se les ofrece un tratado de paz y no a las BACRIM, ¿sí? Porque las BACRIM tienen un nacimiento de origen primero de carácter urbano, aunque ustedes tienen sus grupos especializados que hacen esas intervenciones en los laboratorios, cocinas y eso, pero ellos principalmente son de carácter urbano. Principalmente buscan el enriquecimiento y la buena vida, porque eso es lo que buscan, la financiación. No buscan derrocar un poder para ellos tener beneficios políticos, sino que hacen todo a manera ya más patrimonial, más materialista. Y por eso el derecho internacional ha manifestado y ha establecido que solo con los grupos beligerantes es que se puede hacer esos tratados de paz. Un ejemplo, por ejemplo, también del derecho internacional humanitario es cuando hay prisioneros de guerra, ¿sí? Y como consecuencia de esas experiencias, y no es un ejemplo, es el origen de todos estos derechos, o sea, luego de las prisiones de guerra de la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde hubo un desarraigo de las personas, de su cultura, de sus trabajos, de sus familias, y se vieron vejámenes como ya ustedes saben, yo creo que se han visto por ahí esa película que se llama La vida es bella, de todo lo que se vivió con ese tema del holocausto, los nazis y todo eso. Entonces, deciden, los líderes internacionales nos dicen, mire, esto no puede volver a pasar. Ya teníamos eh, 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 una primera secretaría, una primera secretaría de las Naciones Unidas para este tema de los derechos humanos. Fracasamos. Se nos vino una Segunda Guerra Mundial. ¿Qué vamos a hacer? Toca es hacer algo. Toca hacer algo para eso. Y nace la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Que no tiene un carácter como de decir, mire, usted es un cargo más o como una función más de gestión, de diálogo, de conciliación y de la construcción de esas herramientas normativas para que los estados protejan pues a todos en guerras, ¿sí? Y establecer, estos son los derechos básicos de la dignidad humana, no importa lo que pase, hay que respetar. En el caso del derecho internacional, cuando ustedes escuchan el derecho internacional abarca muchas cosas, terrenos, espacio aéreo, mares, fronteras, en fin. Pero el derecho internacional regula las relaciones del Estado, de los estados entre sí. Un ejemplo, lo que nos pasó con la plataforma continental y marítima entre San Andrés y Guatemala es, ¿sí? Nicaragua. En Nicaragua. Nicaragua, sí, perdón. Ese es un claro ejemplo de relaciones entre los estados. Por eso también otros países tienen aquí consulados y cancillerías, ¿cierto? La relación de los estados y del individuo y de las entidades estatales. Por ejemplo, un caso muy sonado, lo que le pasó a nuestro presidente la primera vez que lo habían inhabilitado porque la Procuraduría lo había inhabilitado, y vamos a ver que ellos se volaron una premisa de la declaración del Pacto de San José de Costa Rica, y era que decía que solo para un político o para un funcionario público electo por voto popular, la única manera de inhabilitarlo de carácter permanente es que un juez penal en un proceso de corrupción lo hallara culpable y con sentencia penal, ahí sí tenía que inhabilitar. Pues en efecto la defensa de Petro, eso fue lo que hizo, apeló al derecho internacional
y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, demandó al Estado colombiano por vulnerarle sus derechos y salió avante. ¿Sí ven? Es un claro ejemplo de esto, de los estados con los individuos y del funcionamiento de las instituciones de los estados también. Porque, por ejemplo, en el caso, no sé si han escuchado el caso de la masacre de Santo Domingo, que fue aquí en Colombia, que eso ya sí fue más que todo, pues también en el Ejército Nacional, que abrió fuego en una población civil cuando estaban atacando pues a una guerrilla. La guerrilla baja a la población civil, se resguarda en un casco urbano. Le dicen al Ejército Nacional, vea, no accione, no accione porque están en el pueblo, va a matar mucha gente. Y el ejército dijo, no, qué carajos, soltaron las armas y en efecto fueron más muertes de civiles que muertes de guerrilleros, y ahí hay un claro ejemplo de que un funcionamiento de las instituciones estatales e internacionales también pueden infringir el derecho internacional humanitario y los derechos humanos. ¿Sí? Entonces, se abarcan muchas cosas del derecho internacional, pero aquí lo que nos atañe es que todo lo que abarca el derecho internacional abarca también nuestros derechos humanos, porque aunque se hablen de comercializaciones y de otras cosas, siempre nos vemos afectados nosotros. Esas fuentes para nacer eso que fueron los consejos por los mandatarios de las naciones dijeron, no, ya estamos aburridos de las guerras, nos pasó una primera guerra mundial, una segunda guerra mundial, obviamente esto va a seguir pasando porque los poderes de los estados por apropiarse o colonizar otras tierras dejan vejámenes, entonces hay que reunirnos. Nacen las Naciones Unidas y empiezan los estados a proponer estas normas que han llamado convenios, convenciones, protocolos, cartas, estatutos, en fin. Y esos estados que crean eso y los estados que se obligan a cumplir eso, se les reconoce como estados parte. ¿Sí? ¿Me escuchan? ¿Estado qué, profe? Estados parte. Cuando un estado ratifica un tratado, un convenio, una convención, una carta, un protocolo, cualquier normativa de derecho internacional, se reconoce como estado parte. Estado parte de tal tratado porque lo reconoció y lo ratificó en su normativa interna. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo hace Colombia para ratificar un tratado o convenio internacional? Primero, lo que se hace es que el Ministerio de Relaciones Exteriores la presenta al Congreso y dentro del Congreso se le trata normal, como una norma ordinaria, así como las reformas que estamos viendo ahorita, que se debate primero en la Cámara, que luego el Senado, en fin. En este procedimiento, el Congreso puede aprobar o improbar el tratado e incluso puede hacer reservas, pero nunca lo puede modificar. Eso es inmodificable. O sea, ellos vienen y lo estudian, dice sí o no, pero no lo pueden modificar. Pueden hacer ciertas reservas parciales. Es decir, mire, este acuerdo lo vamos a cumplir, pero no vamos a cumplir los artículos tan y tan y tan porque van en contra de la normativa interna. Igual el presidente es el que decide si le tiene que comunicar a la Secretaría General de la ONU y decirle, mire, mis congresistas hicieron una reserva de la aplicación de estos artículos del tratado y entonces va a decir sí, sí y no, ¿cierto? Luego de eso se hace un control de constitucionalidad. Nuevamente la Corte puede hacer una reserva en aras de proteger la Constitución, ¿cierto? Pero en ningún momento esas reservas pueden dar lugar a decir que no van a aceptar o van a aceptar. En pocas palabras, sí, pero no, o sea, lo tienen que aceptar sí o sí. Y se da una ley, mediante una ley, la ley número tal que aprueba el tratado y empieza a decirte desde qué fecha empieza a hacerse efectivo ese tratado.
Entonces, como les contaba antes, los derechos humanos son las facultades que nos otorga la norma a nosotros como personas, individuos que habitamos sobre este planeta, ¿cierto? A gozar de la condición de ser seres humanos. Aparte de que no hay una perfección y algo pues que digamos, porque es una utopía que todo funcione de manera perfecta, pero si nos garantizan esos derechos, hacen todo lo posible por garantizarnos todos esos derechos. No importa si seamos ricos, pobres, hombre, mujer, negro, blanco, mestizo, indígena, etc. O sea, son formas y hacen parte del ordenamiento jurídico y por eso está la Declaración de los Derechos Universales, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Por eso se llama universal, porque es para todos nosotros, ¿sí? Que fue aprobada en 1948 mediante la ONU. ¿Qué contiene esta declaración? Básicamente los pilares principales de la dignidad humana que son la libertad, la justicia y la paz. Y eso abarca la vida, la dignidad humana, la alimentación, la familia, la cultura, la no discriminación, el rechazo por los actos de barbarie y otras, e incluso el rechazo por la tiranía, las dictaduras y otro caso, por ejemplo, lo que está pasando aquí en Centroamérica, que es Nicaragua, el que está en dictadura, ¿sí? El que está sacando los sacerdotes y todo ese tema de allá del país, que no permiten que estén ni los medios de comunicación, censurado canales, en fin. Ustedes, señores policías, como funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, porque ustedes hacen cumplir la ley, son los primeros instrumentos que tiene el Estado para hacer cumplir la ley, deben tener algo muy claro, comprenderlo y desmenuzarlo, que es que el derecho humano atañe cada desempeño individual de sus actividades y sus labores en la calle, en el comando, en cada uno de los momentos de su función del ejercicio de la actividad de policía. Y también deben saber que la vulneración de eso tiene unas consecuencias en el plano nacional. El objetivo de ustedes es que eso no trasciende internacionalmente. Son pocos los casos en los que he visto que la policía haya salido sentenciada o a título personal, algún agente de policía salga sancionado o en derecho internacional, pero sí les aplica un sistema de sanciones, ¿no? ¿Qué herramientas tenemos del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos y todos estos derechos que nos rigen? Tenemos entonces la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿cierto? El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que esa es también se le conoce como Pacto de San José de Costa Rica, ¿sí? Están los protocolos internacionales 1, 2, 3 y 4 de Ginebra, el Estatuto de Roma, la Carta Internacional de Derechos Humanos, convenios y protocolos contra la discriminación, la tortura, en fin, ahí para todos se les tiene. Entonces, miren, por ejemplo, lo importante es que es la actividad de ustedes. Hasta el momento cuando ustedes cumplen funciones de actividad de policía judicial, ¿cierto? Ustedes tienen que ejercer algo que se llaman actos urgentes, ¿verdad? En esos actos urgentes, ustedes llegan a la zona o al lugar de los hechos en donde se cometió un delito, ¿sí? Y ustedes deben, junto con el CTI y otras corporaciones, incluso acá, por ejemplo,
no es paranoia, hay una realidad que en pueblos aquí como en el que yo ejerzo, que es Pelaya Cesar, un pueblo es esta categoría, el sur del departamento del Cesar. Aquí que vamos a tener CTI ni nada de eso, los tenemos es a ustedes. Y tristemente tenemos por día en función nada más 6 agentes para una población como de 27.000 habitantes, es muy poquito. Pero pues bueno, peor es que no haya nada. Entonces, miren, por ejemplo, cuando se comete un delito, les toca a ellos ejercer funciones de policía judicial. ¿Y qué es esto? Acordonar la zona, identificar armas, en fin, hacer todo el tema probatorio. Entonces, hasta desde ese momento que ustedes recolectan la prueba de que no levantan esos informes o esas actas, ¿cierto? Ahí vamos de nuevo con lo del tiempo. Que no tienen esos informes o esas actas, entonces puede ser muy, eh, cuando ustedes no cumplen con hermetismo, la comunicación de, por ejemplo, decirle a un capturado cuáles son sus derechos, de las llamadas, de que tiene un abogado, de que esto y lo otro. Desde ahí, desde ese momento, ustedes dejan de garantizarles al individuo el derecho humano que es a la defensa técnica, a que la persona tenga un debido proceso, a que pueda defenderse, a que conozca las actuaciones a las que se está presentando. Entonces, por ejemplo, hablemos, por ejemplo, de la Convención contra la Tortura. Imagínense, este caso es de por allá de Gastein, Alemania. Es del Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. Es un claro ejemplo del sistema europeo, ¿cierto?, de derechos humanos. Imagínense que el que tenía, participó en un secuestro de un niño, ¿cierto? Le dicen, no, venga, mire, ¿dónde está el niño? El niño está en peligro inminente porque las condiciones climáticas están así, no lo han alimentado, etc. Díganos dónde está. Entonces el sujeto, en efecto, en el uso del derecho a no autoincriminarse, no les decía nada. Entonces, ¿qué hicieron? Lo encerraron, lo golpearon de manera brutal y lograron que él declarara, ¿cierto? En efecto, no se pudo hacer nada porque al fin, cuando él declaró y fueron a rescatar el niño ya había fallecido. Entonces a él le imputaron cargos y sentencia por homicidio agravado, ¿sí? El abogado de él apela y le dice, no, ya mire, señor juez, ustedes no tuvieron algo en cuenta. Y es que la manera en cómo se obtuvo la declaración de mi cliente fue que la policía lo golpeó y lo torturó, ¿sí? Y entonces ahí se les cayó todo el proceso. Entonces, todo depende de muchas cosas que hacen ustedes, porque si ustedes cometen equivocaciones como esto, la justicia no puede ser efectiva más adelante. ¿Por qué? Porque si no se le garantizan los derechos humanos a las personas durante un procedimiento de policía, puede que más adelante se nos caiga el caso a los que litigamos en derecho penal, por ejemplo. Como que lleguen a hacer una captura que no era en flagrancia, sin orden judicial, o que lleguen a hacer un allanamiento de morada sin orden judicial, cuando la ley dice que solamente se puede si el morador lo permite o si vienen en persecución. Entonces, son esas cositas que quiero que tengan ahí, que en el sentido común se imaginen en el momento que ustedes estén resolviendo las pruebas, porque puede ser un caso que les puede salir en el examen. Y de ese caso le pueden hacer unas 5 preguntas. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando va a capturar a una persona? Le informa sus derechos, le dice por qué está siendo capturado. O sea, pueden imaginárselo. Y de hecho sale, porque fue por ejemplo, yo que hice el concurso de la fiscalía para ser asistente de fiscal, fue una de mis funciones como asistente de fiscal, estar al pendiente que la policía judicial, cuando le entrega el informe ejecutivo,
haya cumplido con esto. Y luego el juez de control de garantías vuelve y le pregunta al imputado en la audiencia concentrada de imputación, de imposición de medidas de aseguramiento y de legalización de captura. Le fueron leídos sus derechos, los entendió, Entonces, sí ven lo importante que es, o sea, actos tan simples y cotidianos pueden afectar el ejercicio de esos derechos humanos. Todavía me están escuchando, ¿verdad? Sí, señora, estamos escuchando. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Entonces, miren que como ustedes, como servidores públicos, tienen en su ejercicio la actividad de policía, ¿sí? Y siempre está latente el día a día esa misión de garantizar el orden interno, primero que todo, la seguridad de los ciudadanos, la prevención y la persecución del delito y el cumplimiento de la Constitución. Entonces, si es claro que en la Constitución lo más importante son los derechos fundamentales, imagínense la circunstancia, y tienen otras muchas funciones, porque aquí ahorita más adelante lo vamos a ver, y es que ustedes tienen unas funciones comunitarias, ¿sí? Y tienen unas funciones de protección a la vulnerabilidad de las personas, como por ejemplo los habitantes de calle, en fin, o sea, son tantas aristas que tiene la Policía Nacional. Uy, para el trabajo es uno de los de la norma. Vamos a los siguiente. Tenemos aquí entonces los sistemas de protección de derechos humanos. Perdón. Aquí. Entonces tenemos el sistema de protección de los derechos humanos. Existen reconocidos en el mundo tres sistemas. Está el europeo, el africano y el interamericano. Obviamente a nosotros nos atañe es el interamericano. ¿Qué se rige por qué? Por la OEA, que es la organización. La Organización de los Estados Americanos. Esa a las 4 de la mañana otra vez. Está a las 4 de la mañana otra vez. Bueno, silencio, silencio, el micrófono. Aníbal, Aníbal, silencio. Esta canta, esta. Partida. Aníbal, el micrófono. Allá, pues esta marica pues viene y la recoge y va Pero de me deja, mierda, profe, de mierda. silencio. Aníbal, silencio. Bueno, continúo. El compañero. La otra. Bueno, entonces tenemos que, a lo que nosotros nos importa como colombianos, es ese sistema interamericano de derechos humanos, ¿sí? Y de derecho internacional humanitario también. ¿Quiénes administran la justicia en el marco del derecho internacional? Pues primero se suscribe, se establece a la OEA, ¿no? Que es la Organización de los Estados Americanos, por medio de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, o mejormente reconocida como el Pacto de San José de Costa Rica en 1978. Y ese documento básicamente regula y establece dos órganos para hacer cumplir ese derecho internacional humano y derecho internacional humanitario. Uno, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y está la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La comisión, les voy a pedir que por favor me colaboren con el silencio, gracias, no sé quién es el que tiene el micrófono prendido. ¿Ya?
Listo. Entonces, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos está en Washington y la Corte tiene su sede, pues, en Costa Rica, ¿no? La comisión, bueno, ya estoy aquí colgada porque dice que en menos de 3, esperemos a... Grabación. Profe, Ya. ¿Sí? ¿Vamos a seguir con la clase? Sí, claro. Listo, estaré atento. Bueno, entonces quedamos aquí que tenemos la comisión y tenemos la corte, ¿cierto? Entonces les decía yo que la comisión tiene la sede en Washington, la Corte Interamericana tiene pues su sede en Costa Rica. Entonces ambas tienen funciones muy importantes. La comisión es un órgano no jurisdiccional, o sea, ella no emite decisiones judiciales. La comisión se encarga de emitir resoluciones. Por ejemplo, en el caso de lo de el tema de ahorita de los casos de las protestas de 2021, la comisión le dijo al Estado colombiano, ojo, emitió una resolución, ¿cierto? Que aplica para quiénes, para los estados parte. Por supuesto, Colombia es un estado parte. Yo les digo, ojo con las manifestaciones públicas y la aplicación de la fuerza pública y por esto y esto, ¿cierto? Los convida a cumplir. Les dice, mira, te estoy viendo, te estoy estudiando, ¿sí? Y hace como unas labores investigativas. Por supuesto, esto lo hace con un fin. ¿Y cuál es el fin? Reunir las pruebas y enviarlas a la Corte Interamericana, la que tome decisiones por medio, pues, de subsistencia. Estas sí son de carácter vinculante, ¿sí? Es un claro ejemplo. Hagamos, por ejemplo, un comparativo. Básicamente, lo que hace la Fiscalía y el juez de control de garantía, que son la Fiscalía y, y, la, y el juez de control de garantías. Yo investigo, ¿sí? Yo puedo hacer unos requerimientos, yo puedo imponer algunas medidas preventivas, ¿cierto? Yo puedo hacer algunas detenciones, puedo tener algunas facultades, pero al fin yo te lo entrego a ti y tú eres el que después que si es culpable o no es culpable. Es una breve relación, hagámonos esa imagen así. El uno investiga y da todos los instrumentos para que la otra ya emita y juzgue, ¿sí? Es básicamente eso. Bueno. Aquí. Vamos a hablar ahora de los convenios de Ginebra, ¿cierto? O protocolos de Ginebra, que son 4. Acá en el 4, no sé, el primero. El primero que todo, estos convenios y convenciones son los principales destinados a limitar las barbaries y la situación de conflictos armados, tanto para las fuerzas militares, tanto para los combatientes, ¿cierto? Cuando hablamos de combatientes, hablamos de las fuerzas militares o la fuerza pública, porque recordemos que aquí tenemos claro que la Constitución nos dice que la policía no es una fuerza militar, ¿sí? Nos dice que la policía es una fuerza civil que le permite a la ciudadanía
que se encarga del orden público en el tema urbano, aunque ustedes a veces tienen algunas situaciones en las que se tienen que extender, tienen unidades especiales que hacen trabajo de campo en el monte y todo eso, pero es porque es directamente relacionada con el orden de los cascos urbanos. Pero eso se ha discutido mucho en la Corte Constitucional, académicamente y desde la policía como tal. La policía es una fuerza civil con una formación militar, pero que se encarga de resguardar, proteger y hacer cumplir la ley de manera, pues acá con nosotros, ¿sí? El ejército sí ya se encarga del tema de la soberanía. Por eso es que ustedes tienen unas facultades especiales. Ustedes sí pueden impartir comparendos, ¿cierto? Ustedes pueden hacer detenciones administrativas, ¿cierto? Ustedes pueden hacer ciertas diligencias de carácter judicial, como capturas, pesquisas, actos urgentes, entre otras. Hay unas que no las puede hacer el ejército, ¿cierto? Cuando trabajan las dos juntas, se conocen como la fuerza pública, pero ya se tienen que las fuerzas militares son el ejército, la armada, etc. Y que ustedes son la fuerza civil con formación y entrenamiento militar. Igual cuando ustedes trabajen juntos, que son la fuerza pública, como ya se ha visto casi siempre en nuestro país por el tema del conflicto armado, ¿sí? Los pactos y los convenios de Ginebra protegen a los combatientes, es decir, a la fuerza pública, tanto como a los grupos beligerantes, entiéndase guerrillas, a ellos dos como combatientes, y nos protegen a los civiles. Ese es el objetivo de los convenios de Ginebra. El primero protege durante el tiempo de los conflictos armados a los heridos y los enfermos en campañas. El segundo convenio protege a los heridos, a los enfermos y náufragos en el mar. El tercero se aplica a los prisioneros de guerra, ¿cierto? Y el cuarto, aquí se me fue un solo palito, pero son 4, nos protege a nosotros los civiles y en los territorios que están ocupados, como por ejemplo los que les explicaba ahorita de lo de la masacre de Santo Domingo, que ocurrió aquí en Colombia, en San José del Guaviare, fue eso. Eso fue por allá en San José del Guaviare. Creo que Santo Domingo es un corregimiento, un caserío. Entonces, cada uno, y aquí vemos un claro ejemplo también de ese principio de progresividad del que yo les hablaba. Si ven cómo convenio tras convenio se va ampliando ese margen de protección de los derechos. Primero se protegían a los heridos de las Fuerzas Armadas, pero luego dijeron, no, si vamos a humanizar la guerra, estamos haciendo un marco delimitantes de derechos humanos dentro de la guerra. ¿Qué pasa con los que estás combatiendo en el mar? Ampliemos la protección hasta ellos también. No, pero venga, es que los prisioneros de guerra del bando contrario también son seres humanos. Avanzamos la protección hasta ellos. Oye, ¿y los civiles? ¿Qué pasa con los civiles? También nos abarca a nosotros. Ese es un claro ejemplo de la progresividad del derecho humano. Dentro de este tenemos el tema de los emblemas. Creo que ustedes los conocen mejor que yo. Los emblemas fueron símbolos que se fueron implementando para que dentro de ese conflicto, ¿cierto?, podamos saber a quién dirigirnos, tanto ustedes como combatientes y nosotros como civiles, para pedir la protección cuando estamos heridos, cuando ya nos hemos dado por vencidos, cuando ya un equipo, uno de los combatientes se rindió y sacó bandera blanca, ¿cierto? Primero tenemos
la estrella, el Maguen David Adom, que es conocida como la estrella de David, esta ya no se usa. ¿Por qué no se usa? Resulta y pasa que el Maguen David Adom era del servicio de emergencia y asistencia médica de los israelitas. Ustedes saben que ellos siempre tienen un conflicto allá con la antigua tierra de Jerusalén, los musulmanes, etc. Entonces le dijeron, oiga, lo que nos está pasando algo y es que en los conflictos de guerra que hay con ustedes, la población no acude a ustedes como ayuda humanitaria porque se identifican como israelitas y eso es una imagen muy imparcial. Tenemos que acudir a otra. Entonces, eso al final en 1931 fue eliminada y fue sustituida por la Cruz Roja. La media luna roja la utilizan en los musulmanes. La media luna roja se utilizó por primera vez en la guerra ruso-turca, que eso más que todo con el tema del Imperio Otomano, ¿cierto? Porque ustedes saben que la bandera de Turquía es una media luna con una estrellita. Entonces los musulmanes, con el fin de también, básicamente todos significan lo mismo, que es la ayuda médica, asistencia médica, humanitaria, bancos de sangre, ayuda para heridos, todo ese tema. Entonces, esa media luna roja se usa allá en los islámicos, son los que lo usan. El cristal y diamante rojo, eh, que también entró a sustituir el Maguen David, eh, finalmente se estableció que los que deben, todos estos, el Maguen David, la media luna, el cristal, debe ser reemplazado únicamente por la Cruz Roja. ¿Por qué? Porque miren si seremos tan pendejos los seres humanos que nos pegamos de eso. Por ejemplo, mucha gente ya no estaba buscando la ayuda internacional en estos cuerpos médicos porque al ver la estrella o la media luna o el diamante rojo, tenían, lo asociaban con que eso tenía un carácter religioso o un carácter nacional, como que por decir, si los contrarios a los, si los musulmanes en conflicto con los israelitas y los israelitas necesitan ayuda al ver la media luna roja, ya les va a dar una imagen de parcialidad porque ¿quién les garantiza a ellos que después de que le presten ayuda no lo van a entregar al grupo contrario? ¿Sí? Entonces, la 6R, que es la Corte, la Cruz Roja Internacional, apeló todos estos parámetros y al final se decidió que todas debían ser reemplazadas por la Cruz Roja. Y eso es importante porque miren que a veces estos emblemas se utilizan para cometer delitos de guerra, ¿sí? Se hacen pasar por ayudas, por el ente médico y resulta que no. Y eso ha sido sancionado. Incluso creo que en el tema de la operación Jaque había en discusión algo así, porque para poder entrar a los diálogos con los secuestradores no se usó al cuerpo de la Cruz Roja como tal, sino que hubo soldados y policías que usaron el emblema sin pertenecer a esto. Hay un tema de una irregularidad ahí por ese asunto de los emblemas. Entonces, sí es importante que lo tengamos en cuenta. Peláez, pregunta técnica, ¿hasta qué hora va la clase? Profe, siempre la hacemos hasta las 10, pero hasta la hora que usted disponga. Bueno, lo vamos a hacer hasta las 10:30 por todo el tiempo que hemos perdido. Yo no creo que evacuemos todo hoy y así que nos va a tocar vernos mañana otra vez. Listo.
Mañana yo me comprometo a enviar el link temprano para que no nos pase lo mismo de hoy. Entonces, dentro de el derecho y de los derechos humanos internacionales, incluso aquí en el colombiano, tenemos 3 modelos de funciones, ¿cierto? Funciona así en el derecho internacional y funciona así en el derecho colombiano, y es que tenemos 3 prácticas o modelos de función de policía en el marco del derecho humano. La primera es la práctica policial comunitaria. La segunda, la práctica policial basada en tareas de inteligencia. Y la tercera, la práctica policial enfocada en los problemas. Entonces, cuando tenemos la práctica policial comunitaria, es cuando la policía cumple las funciones básicas de atender las labores de auxilio, la policía de carretera, ¿cierto? La policía cuando ejecuta actividades de protección a los vulnerados, como cuando dejan a los niños encerrados en una vivienda sin comida y sin un adulto a cargo, o como cuando la policía, me corrigen, no sé si es de fauna, ¿cómo es? De protección animal, ¿cómo es que se llama esa rama especial? Ambiental. La policía ambiental se encarga de sancionar o de dedicarse al rescate y la protección de especies. Entonces, tenemos toda esa práctica que no es invasiva con la intimidad y la dignidad del ser humano, sino que fortalece el ejercicio de un ambiente comunitario sano, ¿sí? Y esta la ejerce la policía local, que siempre está en el tema con nosotros, porque hay una especial que esa entra dentro de las tareas de inteligencia, que es la de hidrocarburos, la de función judicial y otros departamentos. Cierto, ellas sí se encargan, ellos sí tienen ya una labor más que raya más con el tema de la dignidad humana, porque ahí está el derecho de la locomoción, por ejemplo, cuando se hacen los puestos de control, o cuando hacen detenciones administrativas, o cuando hacen las requisas, ¿cierto? O cuando hacen las requisas de vehículos o las requisas personales, hacen parte de la labor de inteligencia, como también el recaudo de pruebas, ¿cierto? La realización de actos urgentes y de investigación criminal como tal. Y la práctica policial enfocada en los problemas. Tenemos aquí las riñas, tenemos el tema del orden público, de las reuniones violentas y las reuniones pacíficas, del tema de las riñas o de las reyertas, en fin. Entonces, algunos países lo utilizan de manera inteligente, de manera diferente, pero aquí en Colombia funciona así, porque es que reitero que el artículo 97 de la Constitución Política establece la naturaleza civil de la Policía Nacional. ¿En función de qué? De la seguridad de los ciudadanos, del orden interno, de la prevención y persecución del delito y los demás que señale la ley, como por ejemplo lo que se establece en el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. Para el ejercicio de este mandato constitucional que emite el artículo 97 de la Constitución, la policía debe tener, ustedes como agentes efectivos de la Policía Nacional deben tener en cuenta 4 deberes fundamentales. 1, la no violación de los derechos humanos, es decir, la imposición de restricciones innecesarias. Eso lo vamos a ver más adelante con el principio de la proporcionalidad y la necesidad. Cierto, que la violencia es el último recurso siempre.
El segundo deber es el de proteger en la medida de lo posible. Por ejemplo, yo me imagino que ustedes como humanos que son, cuando a veces están a la captura de un delincuente, de una flagrancia, o que incluso las personas quieren coger justicia por mano propia y darle en la jeta al capturado, eso es casi que inevitable. Hasta a mí me ha pasado, pero ustedes tienen una obligación constitucional de resguardar los derechos de esa persona que van a capturar, que están capturando, y de brindarle la garantía que va a tener su seguridad hasta el momento que ustedes se lo entreguen al INPE. De ahí para allá es responsabilidad del INPE. El tercer deber es garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en la medida de lo posible, en las circunstancias de vida que permitan gozar de ese planteamiento de los derechos humanos. Ejemplo, la práctica de policía comunitaria. Ejemplo clásico, el tema cuando dejan a los niños encerrados en un lugar en condiciones indignas, o que tienen amarradas o dopadas o maltrato animal. Esos son garantías a la vida de cualquier ser sintiente. Y el cuarto deber es la no discriminación, porque como todo servidor público, no es ustedes el único que lo tienen, todos lo tienen, tanto en el ejecutivo como en el judicial, ¿cierto? Como en el, en el, en el legislativo, deben hacer leyes y un sistema, y ustedes, como son el primer contacto con autoridad que tenemos nosotros los civiles, porque son los que están ahí a la mano con el pueblo, es muy importante que ustedes le brinden esa seguridad al indígena, al perteneciente a la comunidad LGTBI, al afro, al mulato, al costeño, al cachaco, de que sus derechos van a ser garantizados y que ustedes van a hacer una labor impoluta, no importa cuál sea su religión, su orientación política, su condición, etc. Y no solo ustedes hacen cumplir esas leyes, como les decía, también el ejecutivo, el legislativo y judicial, sino que ustedes son la primera conexión que tenemos nosotros los civiles con ese cumplimiento de la ley. Son la reacción inmediata que hay con nosotros acá, con la comunidad. Y por eso el derecho humano les impone a ustedes toda esa política criminal, toda esa política de policía que ustedes ejercen día a día, no es capricho del Estado, es el Estado obedeciendo unas imposiciones internacionales. La ONU establece de manera anual unos ODS, que son Objetivos de Desarrollo Social, ¿cierto? Y les dice, mire, este trienio o este bienio o este enio vamos a funcionar en la protección de esto. Por eso ustedes deben estar atentos. Entonces les dice, por eso ustedes, países, deben estar atentos a que en sus normas y en su Plan Nacional de Desarrollo, señor presidente, funcione en torno o en forma de la protección y la garantía de estos objetivos. Entonces, es algo que obedece de carácter internacional, aunque la norma siempre esté ahí, es porque siempre así la ONU lo va a considerar. Entonces, la prevención del delito, el mantenimiento del orden público y la asistencia para las comunidades necesitadas y las personas que piden auxilio y socorro son tres deberes que se suman a los cuatro anteriores. Quiero que me hagan preguntas, ya que vamos por las 10 y 18, vamos a dejar hasta aquí el tema de la explicación y quiero que me hagan preguntas. Vamos a dejar de presentar esto. ¿Qué preguntas tienen ustedes? Voy a prender cámara un momentico para que vean. Yo soy así bien afrocolombiana y pues los escucho. ¿Qué preguntas tienen? ¿Qué claridades quieren que les haga?
Hablamos de las definiciones, de las características, de las diferencias, ¿de qué más hablamos? Hablamos de la cooperación, de la estructura interna de la Policía Nacional en función de los derechos humanos. ¿Qué preguntas quieren hacer? Todo fue claro, profe, y de fácil entendimiento. ¿Cómo? No, que todo fue claro. Pues no sé, ustedes dirán qué más quieren que les aclare o qué. Mañana vamos a hablar de ya en un marco más aterrizado de derechos como la circulación, como las detenciones administrativas, las capturas, limitaciones, protestas y todo eso, ¿sí? Eso es lo que vamos a tratar el día de mañana. Traslado y protección Profe, de menores. Cuénteme. De pronto, algunas dos preguntas de lo que hablamos hoy y entre todos aquí resolverlas. Listo. Los escucho, les escucho. Profe, ustedes de pronto formular dos preguntas que de pronto puedan salir en el IFE, nosotros aquí de pronto lo buscar la respuesta. Bueno, por ejemplo, una pregunta, o les pueden plantear un caso a ustedes que van a hacer una requisa, que están en un evento público no violento, que es un concierto, ¿cierto? Una fiesta, una feria de un pueblo, y que ustedes están ahí en la parte del ingreso del personal. Le piden hacer la requisa. Por ejemplo, le piden hacer la requisa del personal. Usted identifica que puede haber una persona de la comunidad LGTBI. Entonces, ¿cuál sería, qué debe hacer qué deben hacer ustedes como agentes de policía en ese caso? Puede ser una situación que les pueden plantear y les dan las opciones. Primero solicitarle que se identifique, ¿Y o cómo, solicitarle con cuál género se identifica? exactamente con cuál género se identifica. Y buscar un uniformado con el género que se identifique para que le practique el cacheo. Profe, pero una consultica. Exactamente. Bueno, digamos si la Porque, persona está vestida. por ejemplo, decirle que se identifique podría ser un acto de discriminación, ¿no? Porque no es necesario, solamente es necesario, no se está oponiendo a la requisa, sino que uno, en el sentido común, le dice, ¿con qué género te identificas y quién quieres que te haga la requisa? Si es una trans, por ejemplo, y te dice, no, yo quiero que me requise una mujer, aunque ellos casi nunca dicen que quieren que lo requise una mujer, pero puede pasar, ¿sí? El deber de usted como policía es preguntarle con qué género se identifica y quién quiere que le haga la requisa personal, el registro personal. O, por ejemplo, si en una requisa de personal también, y puede ser un caso que incluso a mí una vez me salió en un examen, por ejemplo, dice que el cacheo, y así establecido la Corte Constitucional, y así lo establece la norma, que el cacheo o los registros realizados en lugares públicos, como conciertos y esos eventos así, se hace una palpación superficial del registro personal de la persona, ¿sí? Valga la redundancia. Si en un momento ustedes como servidores del público, de servidores de policía, no tienen esto claro y pretenden
se torna una situación de conflicto porque la persona a la que están revisando no quiere no quiere que usted meta su mano en sus cosas personales y usted como funcionario público se cree con el derecho a hacerlo. ¿Qué medio de solución o de conciliación encontrarían ustedes ahí? Puede ser una pregunta que les puede salir. Mismo saca sus elementos, ¿no? Exactamente. Si la persona se opone, entonces decir, Profe, pero es que el artículo 159 de la ley 1801 no nos faculta para practicar un registro a una persona, a un vehículo y a sus pertenencias. sí, pero el vehículo es distinto, a la persona no, porque eso, o sea, la Corte Constitucional ya ha debatido eso en muchas situaciones. Y respecto a eso, dijo sobre ese artículo que en el tema de los vehículos es diferente, porque no hace parte de la integralidad ni de la personalidad. Si una persona es la institución la que tiene que suministrar al funcionario, al policía, de los elementos que permitan la detección de, por ejemplo, de armas y etc. Sí, por ejemplo, yo cuando voy a un palacio de justicia, ¿qué hago? Entrego mi bolso, lo pasan por una barra y ahí si él pita, entonces ahí sí me dice, abra a ver y vacía a ver qué es lo que trae ahí, porque pitó, puede ser un arma, una navaja, una esta, pero en ningún momento dice que la requisa de las personas, si después de la palpación ustedes identifican que tiene, por ejemplo, un arma metida en la pretina del pantalón o que tiene un arma acá en la media o por acá en la parte de los senos, ahí sí están en todo el derecho de hacer la detención administrativa y proceder a indicarle a la persona a que se despoje de esas pertenencias. Pero si es una requisa superficial, lo único que tiene que hacer es palpar y pedirle a la persona que abra el bolso, si lleva, para ustedes con luz o con una linterna identificar si tienen algún arma o algún otro elemento. Pero no es culpa del civil que la policía no los dote a ustedes de, por decir, un detector que ustedes puedan cargar a todo lado, porque la norma es clara diciendo que es una palpación superficial y en busca de elementos prohibidos. Y luego si de esa palpación se identifican elementos, ahí sí, pero mientras eso no suceda, no tienen por qué invadir esa esfera personal del individuo. ¿Sí? Entonces, puede ser un caso que les puede salir ahí en el examen y les pueden dar opción múltiple con única respuesta. O sea que ahí no se No. puede acceder a quitar el arma a la persona. Si lo tiene, sí. Si tiene arma, sí. No, sí, Pero lo que pasa es que se realiza mientras se ustedes... realiza un palpeo. Exactamente. Si Palpeo, ustedes... registro y cacheo se registra. Y hace un Exacto. palpeo normal. Si le ve que tiene algo cortopunzante, le dice que lo saque. Exactamente. Hacen el el depósito registro, y ponen el comparendo o reportan si es un normal, lo que no es porte de el palpeo arma. normal. Exactamente. Entonces, por Y el ejemplo, registro sí, ya es para quitar los zapatos, ropa, ya sí con la orden del juez. exactamente. Y tampoco quitar los zapatos en la calle, ya eso tiene que ir ya acá y bueno, en fin. Lo del bolso sí, ya es de debate. En la ley 18 sí que elementos, y bolso es un elemento. Pero para el saber, en derecho humano dice, estamos bien ahí, no se puede realizar. Exactamente. Entonces, por ejemplo, ustedes en un proceso de registro de cacheo no le van a ir a revisar los genitales o las cavidades a las personas, como la boca, o muéstreme, ¿sí? Porque eso ya lo tienen que hacer es en una detención y eso tiene que ser en una autoridad judicial. Eso casi siempre, más que todo, pasa en los delitos sexuales, cuando las personas, y si la persona no quiere, pues ni modo, porque si te dan una orden por medicina legal para que tú lleves a esa persona a que le hagan unos exámenes, por decir, un frotis vaginal o cosas así, si la persona no quiere, pues no va y punto. Y ya ahí se dan por hecho las cosas en el derecho penal, pero esa situación sí debe ser únicamente autorizada por el juez de control de garantías.
ni siquiera por la fiscalía. Eso más que todo, pero pues veo que tienen claro lo del tema del registro de personas. Otra situación que imaginen ustedes, por ejemplo, el allanamiento de morada. Puede ser una situación que le salga, que alguien cometió un hurto y se dio a la fuga, salió corriendo, iniciaron la persecución e ingresó a la casa de una persona y que la persona no les autorizó el ingreso. ¿Qué hacen ustedes en ese caso? Dan flagrancia, es para adentro. La flagrancia. Exactamente, la flagrancia. Entonces, hay todo el derecho y cuál es el procedimiento ahí con Tiene un formato de que ella autoriza el ingreso con ese ingreso anormal, con esa irrupción del derecho a la privacidad, a la propiedad privada y la privacidad de la persona. Se llena un formato y se le informa al fiscal por escrito lo sucedido. Exactamente. Acá hay un tema porque que días aquí en Pelaya estaban haciendo un operativo y no habían las personas, el morador no estaba en la casa, ¿no? Y el sujeto estaba en el techo de la casa. Y Alias él Veneno. ingresó, alias Venenas. Él ingresó forzando una puerta hasta la sala de la casa y la policía entró por el otro lado. Total que ultimaron al man ahí y lo mataron, o el man se mató, no sé, pero el cuerpo quedó ahí quedó en la sala de la casa. En esa neutralización, las balas perforaron nevera, el vidrio de la mesa del comedor, o sea, una cantidad de cosas. Y cuando la señora llega a la casa, pues obviamente que impactada, porque incluso el CTI se demoró en recoger el cuerpo, eso sucedió en la mañana y el CTI llegó a las 6 de la tarde, a las 6:30 llegó. Y pasó ahí el cuerpo todo el día. Entonces, si era viable el tema del allanamiento de la morada porque estaban en una persecución, pero hubo unos daños patrimoniales por los cuales se va a tener que responder. Y va a ser un poco complejo porque en este caso no va a haber un proceso penal ya que el imputado fue ultimado y murió. Entonces el morador no va a poder dentro del proceso penal ostentar su calidad de víctima, ¿sí? Pero sí puede hacer la declaración administrativa por los daños ocasionados a sus enseres. Tampoco va a ser mucho dinero, eso se puede conciliar. Pero entonces son situaciones que, por ejemplo, le pueden plantear a ustedes, ¿sí? ¿Cuál es el procedimiento necesario? ¿Cuándo procede la situación? Y son situaciones que son comunes, pero se relacionan muy bien con lo que son derechos fundamentales y humanos como la propiedad privada, la dignidad humana, la intimidad, ¿sí? Bueno, muchachos, 10:33, entonces nos vemos mañana, ahí sí a las 8 en punto. Yo voy a mandar, ya nos falta poquito, ya ahora sí, entrando en previsto hoy, ya antes, para mañana sí les tengo el enlace a las 7:40 y pico para que a las 8. De pronto, la presentación que tenías de derechos humanos no nos las puedes regalar. Claro que sí, se las mañana, sí, mañana al finalizar les envío todo. Tanto eso como las cartillas, cartillas que les pueden servir. Hay una cartilla muy buena de la Corte del Comité de la Cruz Roja Internacional que se llama el Servicio de Policía y los funcionarios que aplican la ley dentro del marco de los derechos humanos. Es larguito, pero pueden obviarlo leyendo el índice y estudiar de manera específica los temas relevantes. Profe, muchas gracias. Listo, nos vemos mañana. Chao. Gracias, profe.
que se aprovecharon.